de Jonás, del profeta Jonás. Y mientras usted lo busca, yo creo que vamos a, si recapituláramos un poquito lo que ha sucedido a través de toda esta serie, hemos estado hablando de por qué el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. Amén. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo que eso significa. Y hablábamos un poquito de la manera o cómo se pudiera ver, ¿verdad? El que yo ame a mis enemigos. Una de las cosas que hablábamos uno de estos domingos es acerca de bendecir a nuestros enemigos, acerca de amarlos, perdonar. Hablábamos la semana pasada. Y el día de hoy me gustaría cerrar con, con un mensaje que, si tuviera que resumirlo quizá, lo pudiera poner de esta manera. Mire, quizá eso que está sucediendo, esa circunstancia, esa persona incómoda, quizá eso que ha sucedido con usted y con esa persona o esas personas o grupo de personas, quizá Dios quiere hacer algo en medio de todo eso. Lo que nosotros solamente quizá estamos viendo como algo negativo, ese problema, esa diferencia, ese malentendido, quizá, y solo quizá, Dios lo quiere usar para bendecir su vida. Y el tema del día de hoy, el título del mensaje, le puse el regalo de un enemigo. Y antes de que usted se salga, ¿verdad?, y vaya a salir corriendo de aquí, le pediría que me escuchara por los próximos 30 minutos. Porque el mensaje que le quisiera compartir es que quizá, y solamente quizá, el Señor tiene un propósito para su vida, para bien, y para eso está usando a esa persona o personas con las que usted está teniendo esa diferencia. Y para hacer eso, me gustaría que juntos camináramos a través de este libro, el libro de Jonás. Y mire, yo creo que sí hay una historia que muchos de nosotros conocemos, es la historia del profeta Jonás, ¿verdad que sí? Yo creo que si le preguntas a una persona que a lo mejor ni siquiera asiste a una iglesia o no se considera cristiano, te sabría muy probablemente decir, Jonás, sí, el que se lo comió una ballena. Para empezar, no sabemos si era ballena o no, ¿verdad?, pero se lo comió una ballena. Eh, y yo creo que si le preguntáramos a un niño, ¿no?, que a lo mejor ha asistido a una escuela dominical o que ha asistido a la iglesia o los que estuvimos algún día en una escuela dominical, yo creo que todos y cada uno de nosotros escuchamos al menos alguna vez la historia de Jonás. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que si le preguntáramos a alguien, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Cuál es el mensaje de ese libro? Yo creo que muchos de nosotros pudiéramos decir, bueno, se trata de obediencia. Porque si no obedeces, vas a sufrir las consecuencias. Muchos de nosotros hemos usado ese para nuestros hijos, ¿verdad? Te pregunta tu niño, oye papá, ¿y de qué se trata esta? Es que si no obedeces, mijo, si no haces lo que el Señor te pide, vas a encontrar, no una ballena, ¿verdad?, pero vas a encontrar algo, ¿verdad? Tu camino, si no obedeces, si no haces lo que el Señor te manda. Y yo creo que sí, quizá obediencia es parte del mensaje de este libro, pero yo lo que quisiera compartir con usted este día es que no necesariamente creo que es el mensaje principal del libro. Y lo que quisiera compartir con usted es que probablemente el mensaje principal de este libro no se trata de obediencia, sino trata del amor de Dios. Ahora, para dar un poquito de contexto, cuando usted lee ese libro de Jonás, usted se va a ir dando cuenta que Dios manda a llamar a Jonás. Ahí en el capítulo 1, Dios se acerca a Jonás, le dice, "Hey, necesito que vayas y que des un mensaje a un pueblo que se llamaba Nínive." El pueblo Nínive, o sea, Jonás era una persona judío, ¿verdad? Y un profeta de Dios. Nínive era una ciudad gentil, un pueblo gentil. Todos sabemos la historia, eso como que no le... El mensaje le dice Dios a Jonás, el mensaje va a ser este, el mensaje le tienes que decir a la ciudad que yo estoy enojado, estoy molesto con ellos por su actitud, ¿verdad? Por la manera en la que han actuado ellos, su forma de vivir. Todos sabemos que Jonás dice, bueno, eso suena como que una advertencia de parte de Dios al pueblo, ¿no? Como que algo así como una amenaza violenta de parte de Dios para Nínive. Pero Jonás conoce muy bien a Dios. Y Jonás sabe que aunque por fuera suena muy difícil y duro y como una amenaza mortal, él sabe que Dios es muy bueno y grande en misericordia, al punto de que él sabe que si él comparte la palabra de Dios, esa gente se pudieran arrepentir. Y Jonás no quiere eso. Entonces,
Jonás sabe que Dios es un Dios que ama aún hasta sus enemigos. Conoce él bien a Dios. Y él no quiere que Nínive experimente el amor de Dios. Entonces, en lugar de irse a Nínive, dice la palabra que él agarra un barco, ¿verdad? Y se va en dirección opuesta a Nínive. Y usted sabe la historia, el Señor manda una tormenta, los marineros se dan cuenta de que la tormenta era por Jonás, ¿verdad? Lo avientan al mar y la tormenta medio se calma ahí, a él se lo traga un pez y bueno, ahí está Jonás en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches, dice la palabra. Amén. Ahora, antes de juzgar a Jonás, creo que sería importante tratar de entender un poquito, ponernos un poquito en sus zapatos, porque lo que Dios le está pidiendo en este momento a Jonás no tiene precedentes. O sea, no es algo que, no era como la manera normal en la que el Señor se movía en ese momento. No era como que el Señor usualmente agarraba profetas judíos y mandarlos a pueblos gentiles en el Antiguo Testamento. Eso no era muy común. Aparte de eso, Nínive era una ciudad extremadamente malvada. Ahí los historiadores cuentan, o sea, ellos eran conocidos por su maldad contra sus enemigos, hacían cosas terribles para castigar a sus enemigos, los colgaban en postes, los ponían en el desierto para que se murieran de sed ahí colgados, a gente la quemaban viva, a gente le quitaban la piel vivos, o sea, eran malvados, mataban niños, mataban mujeres, no respetaban, era un pueblo lleno de maldad. Entonces, Jonás siendo judío, no necesariamente, o sea, a él le cuesta trabajo entender, bueno, ¿por qué, Señor? Yo sé que tú los amas, o sea, yo sé que algo traes con ellos, los quieres perdonar y yo no estoy muy de acuerdo en eso, no estoy seguro que ellos se merezcan el perdón. Quizá también, probablemente, haya un poquito de orgullo en Jonás. Siendo judío, ellos pensaban que solamente ellos eran el pueblo escogido y nadie más, ¿no? Probablemente dicen, no, o sea, ¿por qué? Entonces, Jonás está en el vientre del pez. Ahí está por 3 días, 3 noches. Dice el capítulo 2 que estando él ahí, él le eleva una oración al Señor. En los versículos 7 al 9, él dice, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Escucha esto, lo que prometí lo voy a pagar. La salvación es del Señor. Entonces está ahí, no sé, no me lo imagino, ¿verdad, Jonás? No sé qué tan amplio estaba ese vientre ahí, ¿verdad? Pero ahí está orando, ¿verdad? Si no se acordaba de orar antes, ahí se acordó de orar. Señor, ¿sabes qué, Señor? Lo que yo te prometí lo voy a hacer. Lo que me pediste y que te dije que iba a hacer, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Y entonces dice la Biblia que Dios escucha su oración, ¿verdad? Y entonces el Señor permite que el pez lo vomite, ¿verdad? Él cae en tierra seca. Dice que otra vez la palabra de Dios vino a Jonás y le dijo, necesito que vayas a Nínive y que prediques. Y lo que vas a predicar es que estoy, ¿verdad? Molesto con ese pueblo, ¿no? Entonces dice, cuando uno sigue leyendo la historia ahí en el capítulo 3, uno se da cuenta que Jonás va a Nínive y empieza a predicar. Pero me llama la atención porque me da a entender como que Jonás lo hace, pero como que nada más de dientes para afuera, ¿no? O sea, voy a tener que hacerlo, ya prometí que lo voy a hacer, el Señor me está llamando a predicar, el Señor me está llamando a que me acerque a mi enemigo y lo voy a hacer porque es lo que me toca hacer y porque dije que lo iba a hacer. Capítulo 3, versículo 4 de Jonás dice que entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, este era el mensaje que Jonás estaba proclamando, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Nada más. No tenemos evidencia de que haya compartido otra cosa, quizá lo hizo, quizá no. A lo que voy es que me da a entender como que dijo Jonás, mira Señor, yo te prometí que iba a predicar y voy a predicar. Ahora, ¿cómo voy a predicar? Diferente, ¿no? Me dijiste que me acercara a mi enemigo, lo voy a hacer, lo voy a buscar, le voy a hablar, le voy a mandar un texto, porque es lo que me pediste hacer. ¿Verdad que sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Cualquier parecido es mera coincidencia, ¿ok? Yo no conozco a nadie aquí, yo no sé cómo piensan ustedes, estoy seguro que esto no aplica para ustedes. Eso fue todo, Señor. Lo mínimo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Y entonces dice la Biblia, cuando usted sigue leyendo ahí el capítulo 3, que al escuchar el mensaje, las personas de Nínive se arrepintieron y creyeron. Y entonces no solamente eso, el Señor los perdona. Y aquí es donde se pone interesante la historia y es donde yo quisiera entrar. Porque como predicador y profeta uno hubiera esperado que Jonás estuviera completamente, wow, ¿verdad? Impresionado y contento. Oye, prediqué y la gente se convirtió. Yo predico aquí y a veces se me convierte uno por allá. Imagínense que yo predicara aquí, que todos los domingos, ¿verdad?
hubiera gente, que viniera gente que estuviera predicando uno, que, al que le hablaras, escuchara y se convirtiera. Imagínense, o sea, él dice, él estuvo ahí, predicó y la gente empezó a venir y wow, uno hubiera pensado, Jonás se puso súper contento, o sea, soy un predicador exitoso. Pero algo sucede con Jonás. Y aquí es donde comienza a ponerse interesante la cosa. Porque eso no fue lo que sucedió con Jonás. La gente se arrepintió, la gente vino al Señor, el Señor los perdona, pero Jonás, dice el versículo 1 del capítulo 4, fíjese lo que dice. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera. Y se enojó Jonás. Y oró al Señor. Se puso enojado, vino al Señor. ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Yo sabía. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Yo sabía. Y ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Wow. Y entonces el Señor le dice, ¿tienes acaso razón para enojarte, Jonás? Entonces, fíjense, Jonás ni siquiera contesta la pregunta. Yo imagino que dijo así, no te voy a contestar, Señor. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma, se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y lo que yo quisiera hacer en este momento es que usted me ayude a orar. Y lo que es mi oración es que el Señor hable a nuestro corazón lo que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Le parece? ¿Me ayudaría? ¿Me ayudaría cerrando sus ojos? Señor, Padre, yo te pido en esta mañana que tu Espíritu Santo comience a moverse en medio de tu pueblo, en medio del corazón de tu pueblo, de nuestro corazón. Señor, y que el día de hoy, por medio de tu palabra, nos puedas mostrar si es que hay algo en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, que se parezca un poquito a lo que está sucediendo en esta historia. Padre, y si existe eso en nuestro corazón, yo te pido, Señor, que el día de hoy nos ayudes a poder ver eso, aceptarlo, reconocerlo y permitir que tú obres en esa área de nuestra vida para transformarlo. Padre, si hay alguien en este lugar que no te conoce aún, te pido, Señor, que hoy sea el día de salvación. Y si habemos aquí el día de hoy cristianos salvos que te hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida, pero que no estamos caminando, Señor, de acuerdo a tu voluntad, a lo que tú nos estás pidiendo, a tu corazón. Yo te pido que el día de hoy nos permitas enderezar el camino y que hoy sea una buena oportunidad para hacer eso. Te doy gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, no sé si le parece un poquito rara esta historia, ¿verdad? Pero a mí sí. O sea, un profeta que primero le dice al Señor, ok, sí voy a ir, voy a predicar, y luego va, pero como que no va con ganas, y luego, no sé, se lo come un pez y el pez lo vomita y se pone a orar ahí, y luego va y funciona la oración, o pues funciona la predicación, pero no se contenta, está enojado. O sea, no entiendo, o sea, ¿de qué se trata esta historia? La pregunta es, ¿de qué se trata? ¿Por qué el Señor la puso acá? Y lo que yo quisiera compartir esta mañana con ustedes es que yo creo que el punto de esta historia no es únicamente o principalmente lo que el Señor está haciendo con Nínive, con la ciudad de Nínive, sino lo que Dios está haciendo o tratando de hacer con el corazón de Jonás. Y por consecuencia, lo que Dios está tratando de hacer en tu corazón y en mi corazón el día de hoy. O sea, el mensaje del día de hoy es que esta historia no se trata de Jonás únicamente, sino se trata de usted y de mí.
Yo creo que a través de esta historia el Señor nos está tratando de enseñar una lección muy importante. Y la lección es esta, mire. Yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que el Señor hace cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que el Señor hace? Dígalo. Los perdona. Un pecador arrepentido, el Señor lo perdona. Pero yo creo que la lección de esta mañana o de este mensaje es que lo que Dios no solamente hace con los pecadores que se arrepienten, sino lo que Dios hace con cristianos arrogantes, orgullosos y llenos de coraje. O sea, el mensaje del día de hoy está no solamente enfocado en el hijo pródigo, sino en el hijo mayor o el hermano mayor del hijo pródigo. Esos hermanos que estamos en la iglesia siempre, que nos decimos cristianos, pero que en realidad no nos alegra cuando el hijo menor regresa todo lleno de lodo y tenemos que compartir nuestra herencia con él. Porque ¿sabe qué? Ese era Jonás. Jonás era como muchos de nosotros. Estamos agradecidos por las bendiciones de Dios cuando se tratan de nosotros, cuando el Señor nos bendice a nosotros. Estamos agradecidos o contentos cuando Dios es por nosotros, pero no necesariamente me pongo contento cuando Dios es por ellos, ¿verdad que sí? Y lo que yo quisiera decirle esta mañana es que lo que Dios hace con personas así, con los hermanos mayores, es que Él hace lo que sea necesario, mi hermano. Escuche esto, para transformar el corazón de esas personas. Y lo que yo quisiera decirle esta mañana es que así como con Jonás, Dios no se dio por vencido, el Señor tampoco se da por vencido con usted o conmigo. Mire lo que sucede. Jonás está en una esquina allá fuera de la ciudad, está en un cobertizo, yo me lo imagino sentadillo ahí, ¿verdad? Cruzado de piernas, esperando a ver qué es lo que va a suceder con el pueblo de Nínive. Él nomás fue y predicó, y dijo, ya cumplí, me voy a salir. Yo no quiero ser parte de esto, para empezar, es lo que significa todo esto. Yo no quiero ser parte de lo que estás haciendo aquí, Señor. Yo vine, cumplí, yo me voy, y me voy a ver. Yo me lo imagino sentadillo ahí, ¿verdad? En el sol, en el desierto, y viendo a ver qué va a pasar. Y entonces, fíjese lo que se dice, y el Señor me lo imagino al Señor así como que, ¿y ahora qué hago con este? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que entienda lo que le quiero decir? Continúa el versículo 6 del capítulo 4, dice, y el Señor Dios, fíjese lo que se le ocurrió al Señor, dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Estamos ahí en el sol, ¿verdad? Así como que, ok. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y están riendo allá. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Y Dios una vez más en el versículo 9 le pregunta, Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y Jonás ahora sí le contesta, le dice, tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le responde Jonás. Versículo 10, entonces el Señor le dijo, mira Jonás, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni la hiciste crecer, nació en una noche y en una noche pereció. Y la pregunta, Jonás, es, ¿no he yo de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales? Dios, me lo imagino así como que necesito hacer algo más práctico con Jonás. Necesito que me agarre la onda de lo que le estoy tratando de decir. La teología no está funcionando. Voy a hacer algo más práctico. Voy a crecer una planta y voy a ver cómo reacciona. Y entonces Dios le dice, mira Jonás, tú te has preocupado por una planta por la cual tú ni siquiera, no le invertiste nada. Tú no la sembraste, tú no le echaste agua, nada. La planta creció en una noche murió. Ok, te alegraste por ella. Por primera vez en el libro te veo contento. Qué bueno, Jonás. Bueno por ti. Pero la pregunta para ti, Jonás, es, ¿no crees que yo tenga el mismo derecho de preocuparme por algo más importante que una planta? Por miles de personas que están perdidas y que necesitan salvación. Y mire, no sabemos cómo respondió Jonás.
Porque el versículo 10 es la última vez que Jonás habla, cuando él dice, estoy enojado hasta la muerte. Ahí termina, ya no sabemos nada más de Jonás. No sabemos cómo contestó él a la pregunta de Dios de saber, hey, ¿tú no piensas que es justo que yo me compadezca de ellos? No sabemos. Pero, ¿qué cree? Ese no es el punto. El punto es este. La verdadera pregunta no es cómo respondió Jonás. La verdadera pregunta es cómo usted y yo estamos viviendo la respuesta a esa pregunta de parte de Dios. Jonás es un reflejo de todos aquellos de nosotros que nos enojamos, nos escandalizamos cuando la gracia de Dios se extiende a esas personas que nos han hecho mal. ¿Cómo es posible que Dios ame a mis enemigos igual que me ama a mí? Cuando sabe lo que me han hecho, cuando saben cómo me han tratado, cuando sabe que hablaron de mí, cuando Él sabe que son unos chismosos, cuando Él sabe que son unos mentirosos. ¿Cómo es posible? Y si somos honestos, el capítulo 4 de Jonás se hace realidad en nuestra vida, aún más si en este preciso momento yo estoy viviendo una relación así con alguien, más me duele, más como que me pega, así como que el Señor me está hablando directamente a mí. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que así como Jonás creía que las personas de Nínive eran los peores pecadores, los mentirosos, los tremendos, nosotros también pensamos que nuestros enemigos lo son. Pero el problema es que si somos honestos, si se pone a pensar y a analizar la historia, en esta historia, el que más tiene rencor en su corazón es Jonás. El que más dolores de cabeza le da al Señor es Jonás. Y escuche esto, el que más se niega a arrepentirse y a cambiar no son las personas de Nínive, es Jonás. Y lo que Dios está tratando de hacer el día de hoy con nosotros, así como lo hizo con Jonás, está tratando de hacernos ver la realidad. Mira, Adrián, tú eres mi hijo y te amo. Eres parte de mi familia y nada va a cambiar esa realidad. Nada te va a separar de mí. Pero tienes que entender algo, que tú, aunque eres mi hijo, sigues estando igual de quebrantado que está él. Y el que seas mi hijo, Adrián, no es excusa para que tú mantengas esa actitud de superioridad o de religiosidad hipócrita. Adrián, ¿no crees que yo debería de preocuparme por tu enemigo? ¿No crees que es justo que yo te pida a ti que vayas, que busques, que ames a tu enemigo, que hagas las paces, que trates de reconciliarse y que de esa manera quizá pueda eso servir para que esa persona me llegue a conocer a mí? La pregunta es, ¿cómo vamos a contestar usted y yo a esta pregunta? Y lo que yo quisiera dejarle por último esta mañana acá son 3 verdades que yo creo que nos podemos llevar el día de hoy y que yo espero que usted y yo podamos meditar en estas verdades, que el Espíritu Santo use estas verdades para hablar a nuestro corazón y que podamos llevar a la práctica lo que hemos escuchado las últimas 4 semanas en esta serie. Y la primera verdad, mi hermano, es esta. Número 1, Dios ama a Nínive. Pero no solamente a la Nínive de la Biblia, sino a las Nínives de nuestros días y a los ninivitas de nuestros días. No sé si ya le cayó el 20, pero el mensaje del día de hoy es que todos y cada uno de nosotros tenemos nuestros nínives y nuestros ninivitas. Para algunos de nosotros, Nínive es nuestro lugar de trabajo. Para algunos de nosotros, Nínive es la escuela. Para algunos de nosotros, Nínive es la familia. Es el vecindario. Para algunos de nosotros, Nínive es la iglesia. Yo sé que para nadie aquí da, pero para algunos de otras iglesias, la iglesia es Nínive. Aquí no. Pero no solamente Nínive son lugares, Nínive también son personas. Para algunos de nosotros, quizás nuestro jefe, quizá es mi vecino, quizá mi compañero de trabajo, mi compañero de ministerio, quizá mi ex esposo, mi ex, quizás un familiar, quizás esa persona que con solo pensar en ella se me revuelve el estómago. Hermano, todos tenemos un Nínive, o muchos Nínive. Pero el mensaje de Dios para nosotros el día de hoy es que Él ama
a ese Nínive. Él ama a esa persona, al ninivita. Él ama a esa persona que te lastimó, que me lastimó. Él ama a esa persona que me ofendió, que te ofendió a ti. Él ama a esa persona que habla mal de nosotros. Él ama a esa persona que mintió acerca de nosotros. Dios ama a esa persona que no puedo ni ver. Dios la ama. ¿Y qué crees? No hay nada que tú o yo podamos hacer para que eso cambie. Pero eso no es todo. Dios no solamente ama a Nínive. Número 2, la segunda verdad es que Nínive necesita a Dios y te necesita a ti. Mira, yo no sé si ya nos había caído el 20 o no, pero Dios está en el negocio de perdonar personas, de salvar, de rescatar, ¿verdad que sí? Como un día lo hizo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él está en el negocio de rescatar personas perdidas. Y como parte de ese negocio, Él está buscando personas que estén dispuestas a ir a Nínive y ser parte de su plan y ser parte de sus propósitos. El punto es que mucho no es lo que queremos hacer, es la verdad. Nadie quiere ir a Nínive. Y muchos de nosotros estamos pensando, las últimas semanas que hemos hablado de esto, de perdonar a nuestros enemigos, de amar a nuestros enemigos, muchos de nosotros hemos llegado a pensar, es que no lo voy a poder hacer. No puedo, me lastimó demasiado, es demasiado el dolor que traigo. Y el Señor esta mañana lo que te dice es, lo único que necesitas hacer es escuchar, es confiar en mí. Señor, es que tengo miedo a acercarme a esa persona porque ya sé cómo se comporta. Confía en mí. Señor, es que no soporto a esa persona, no la puedo ni ver. Confía en mí. Señor, es que no va a cambiar. Confía en mí. Señor, es que no quiero ir. Confía en mí. Y por último, y con eso termino, tercera verdad, Dios ama a Nínive. Nínive te necesita a Dios y te necesita a ti. Y número 3, Dios va a hacer lo que sea necesario para transformarte a ti y que vayas a Nínive. Dios va a hacer lo que sea necesario para transformarte a ti, para transformarme a mí y que vayamos a Nínive. Mire, si se pone a pensar, Jonás hizo lo que el Señor le pidió que hiciera, ¿verdad que sí? Ve y predica. Él fue y predicó. De mala gana, pero lo hizo. Y si nos ponemos a pensar, uno puede obedecer a Dios de mala gana, ¿verdad que sí? Nadie dijo amén. Como que ustedes nunca han obedecido al Señor de mala gana. O sea, como que ustedes siempre cuando obedecen al Señor, pues sí, claro que sí, Señor, de todo corazón voy, y claro que sí. O sea, nunca han hecho nada que el Señor les ha pedido, nomás porque saben que si no lo hacen, se les va a traer una ballena. Nunca han hecho eso, claro que no. El punto acá, mi hermano, es que Dios lo pudo haber dejado así. Ok, el propósito se logró, la gente se convirtió. Se logró el propósito. El Señor pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ok, hiciste lo que tenías que hacer, ahí queda, ahí muere. Pero el Señor no hace eso. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque el Señor ama a Jonás. Y Él no desea que nuestra obediencia sea una obediencia externa nada más o de dientes para afuera. Lo que Él desea es nuestro corazón. Y para eso, mi hermano, el Señor va a hacer lo que Él tenga que hacer. Va a mandar un gusano, va a mandar una tormenta, va a mandar un viento, un sol, lo que sea, un pez si es necesario para que nos trague. Lo que sea necesario el Señor va a hacer para mostrarnos lo que está podrido dentro de nuestro corazón y para poder así, de esa manera, transformar. Lo que sea el Señor lo va a hacer. Es más, lo que yo quisiera decir el día de hoy probablemente no le va a gustar a usted y probablemente no va a sonar muy bien y muchas personas nunca me mandan correos electrónicos ni mucho menos, pero quizás si tuviera mi correo electrónico quizás me lo empezaran a mandar. Quizá Dios está usando precisamente a esa persona, a ese enemigo, para enseñarte algo. Quizá muchos de nosotros el día de hoy estamos pensando, si tan solo esa persona no fuera parte de mi vida, yo fuera más feliz. No diga amén, no levante la mano, no voltee a ver a nadie. Si tan solo esa persona no fuera el pastor,
yo creo que yo pudiera servir de mucho mejor corazón. Si tan solo esa persona no fuera la líder de mujeres, la líder de hombres, la líder de alabanza, si esa persona no fuera en mi vida, si esa persona no fuera mi jefe, si esa persona no fuera mi papá, si esa persona no fuera mi esposo o mi esposa, yo pudiera servirle al Señor de una mejor manera. Pero es por esa persona que está allí que no puedo. Pero no será que es precisamente eso lo que Dios te está tratando de decir esta mañana, que es esa persona que está en tu vida, la que Dios está tratando de usar para invitarte a crecer, para invitarte a madurar, para invitarte a cambiar, para que puedas experimentar de una manera diferente la gracia de Dios. No solamente recibir la gracia, sino dar de gracia lo que de gracia es recibir. No solamente para hablar gracia, sino para vivir la gracia. ¿No será, quizá, mi hermano, que ese sea el próximo paso en nuestro caminar con el Señor para crecer, para madurar en Él? El teólogo Walter Wink, él escribió un artículo y se llama El regalo de un enemigo, que fue donde yo agarré el título del sermón el día de hoy. Y él escribe lo siguiente: este es el regalo que quizá podemos recibir de nuestro enemigo. Ver aspectos de nosotros mismos que no podemos ver de otra manera. Los amigos, escucha esto, rara vez nos muestran nuestros defectos. Por eso son nuestros amigos, ¿verdad que sí? Tú eres mi amigo porque no me dices como lo que está mal en mí. Porque son capaces de ignorar esos aspectos de nuestra vida. Por eso son nuestros amigos. Entonces quizá, dice, el enemigo no es solo un obstáculo que necesitamos esquivar en nuestro camino a Dios. El enemigo es quizá nuestro camino a Dios. No podemos darnos cuenta de nuestras áreas oscuras excepto a través de nuestro enemigo. No tenemos acceso a esas áreas inaceptables de nuestra vida que necesitan ser redimidas excepto a través del espejo que nuestros enemigos ponen frente a nosotros. Y luego termina él diciendo, qué humildad tan maravillosa. No solo nosotros participamos en la transformación de nuestros enemigos, sino que ellos también son usados por Dios para transformarnos a nosotros. Esto no es fácil. Yo no pretendo que esto vaya a ser sencillo, ni mucho menos. Yo lo estoy viviendo. Entre semana en el estudio preguntábamos, ¿cuántos de ustedes les está costando trabajo aplicar lo que hemos aprendido en esta serie? Perdonar, orar por nuestros enemigos. La listita esa que traíamos, ¿verdad? Que muchos de nosotros quizá ya la tiramos ahí por ahí a la basura, que no está funcionando. Dije, no, esto no funciona. Y más de uno, dos o tres personas ese día confesamos, es la verdad, me está costando trabajo. Me está costando mucho trabajo. Algunos de nosotros dijimos, no lo he podido ni siquiera comenzar a hacer. Alguien dijo por ahí, es que yo sé que si lo hago, el Señor va a empezar a cambiarme a mí. No es fácil. Nadie quiere ir a Nínive. Nadie quiere perdonar a un ninivita. Nadie. Las heridas son reales. El dolor que causaron es real. Lo que nos hicieron esas personas es real. Es cierto. Yo no estoy minimizando nada de eso. El Señor no lo está minimizando. Pero escuche esto. Si hay un lugar donde todo ese dolor, toda esa maldad, toda esa injusticia pueden terminar de una vez y para siempre, es en la cruz de Jesús. Todos aquellos, mi hermano, que hemos sido salvos por esa cruz, somos llamados a vivir de una manera diferente. No porque seamos mejores que esas personas, sino porque precisamente entendemos que nosotros mismos hemos recibido esa gracia, esa misericordia de parte de Dios. Con la ayuda de Dios, mi hermano, con la ayuda del Señor, usted y yo podemos vivir de esta manera. Cuando somos capaces de aceptar que usted y yo éramos enemigos también, no solamente de otras personas, sino éramos enemigos personales de Dios.
Entendemos, mi hermano, que todos y cada uno de nosotros necesitamos la misma cruz. Ahí se nivela todo. No importa el pecado que hayas cometido, no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu contexto, no importa si tienes toda la vida en la iglesia o acabas de llegar el día de hoy por primera vez a la iglesia, no importa. Ahí en la cruz todo se nivela. Todos somos iguales a los pies de la cruz. Todos necesitamos la misma cruz, la misma gracia para recibir el perdón. De eso se trata esa historia. Jonás, este libro se trata de Dios y de su pueblo. De cómo todos y cada uno de nosotros, mi hermano, necesitamos su gracia y su compasión. ¿Por qué no se pone de pie conmigo esta mañana? ¿Por qué no contesta ahí? Cierra sus ojos. No le dije esto a mis hermanos músicos, pero ¿por qué no cantamos ahí con sus ojos cerrados? Usted está. ¿Por qué no cantamos este canto que cantamos hace rato? Tu fidelidad es grande. Y donde usted está, con sus ojos cerrados, cántele al Señor y dígale: Señor, ¿qué me quieres hablar tú a mí el día de hoy? ¿Hay algo en mi vida que se parezca a Jonás? Estoy haciendo lo que estoy haciendo quizá de mala gana. Estoy sentado ahí a las afueras de la ciudad, a las afueras de tu iglesia. Estoy sentado así en las orillas viendo para ver qué es lo que tú vas a hacer, pero no estoy siendo parte yo de lo que estás haciendo. Señor, estoy enojado. Es grande tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es. Una vez más, una vez más. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande Tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por no darte por vencido con nosotros. Gracias por hacer lo que tengas que hacer, Señor, para transformarnos, para llamarnos, para cambiarnos. Para el día de hoy, yo te pido por cada uno de nosotros que estamos acá. Señor, hay muchos de nosotros que nos parecemos a Jonás. Pero yo te doy gracias, Señor, por ese amor incondicional, por tu misericordia, por tu bondad, por ser lento para la ira, grande en misericordia. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Mire, así como usted está, yo le voy a pedir que cierre sus ojos un minuto nada más. Que
voy a hacer una invitación y la invitación es esta. Si tú estás aquí el día de hoy y tú nunca le has entregado tu corazón al Señor, tú quizá has asistido a la iglesia o quizá nunca has asistido a la iglesia, pero el día de hoy estás sintiendo en tu corazón que hay algo que necesitas hacer, que necesitas venir al Señor, que te está llamando, que te está invitando. Si tú estás acá y quisieras por primera vez entregarle tu vida al Señor, caminar con Él, yo quisiera orar contigo. Si hay alguien aquí que quisiera entregarle su vida al Señor, todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, me levantarías la mano. Yo quisiera orar contigo el día de hoy. ¿Hay alguien aquí que quisiera por primera vez entregarle su vida al Señor? Si tú estás aquí y por primera vez quisieras hacerlo, o lo estás viendo quizá en la grabación de este mensaje, yo te invito a que cuando tú estés, no tienes que hacer nada espectacular. Lo que tienes que hacer, lo que te invito es, ahí donde tú estás, en tus propias palabras, dile al Señor Jesús: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra el día de hoy. Te doy gracias por venir a mi corazón, por llamar a mi corazón. Señor Jesús, el día de hoy yo quiero invitarte a que tú vivas en mí, para que le des un nuevo sentido a mi vida, que perdones mis pecados. Padre, yo creo que tu muerte en la cruz, esa sangre derramada, pagó el precio por mis pecados. Que no eras tú el que debería de morir, era yo. Señor, y el día de hoy yo solamente te quiero invitar a que tú tomes posada en mí. Yo quiero que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Señor, no comprendo muchas cosas el día de hoy, pero yo te pido que me ayudes a conocerte más, a caminar contigo, Señor, y a seguirte por todos los días de mi vida. Gracias, Señor, por aceptarme, por recibirme, por llamarme tu hijo. Yo quiero que ahora tú seas mi Padre. Y yo te doy gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted oró esa oración por primera vez y quisiera platicar un poco más, tiene preguntas, al final del servicio, con toda confianza, vamos a estar ahí a la entrada. Nada me daría más gusto que platicar con usted, orar con usted, si así usted lo desea. ¿Parece? Dios le bendiga. Puede ocupar su lugar.